Moisés recibe los 10 mandamientos. Imagina una escena desértica, imponente, donde las arenas arden bajo un sol abrasador y en medio de la vastedad se levanta majestuosa una montaña que parece tocar el cielo. El monte Sinaí. Allí, entre el eco del viento y el silencio sagrado del desierto, Dios mismo se manifestará con poder y gloria. Allí, en la cumbre envuelta en humo y fuego, el pueblo de Israel será testigo de uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad, el instante en que Moisés recibe los 10 mandamientos. Un evento que no solo marcó a Israel, sino que se convirtió en fundamento espiritual, moral y legal para millones de personas a lo largo de los siglos, el pueblo en el desierto. Habían pasado semanas desde que el Mar Rojo se había abierto ante sus ojos. Israel ya no era esclavo, pero tampoco era todavía una nación organizada. Eran un pueblo libre, pero necesitaban dirección, una brújula divina que los guiara hacia la tierra prometida y hacia una vida santa. El desierto, con su silencio, con sus noches frías y sus días ardientes, era un escenario de purificación. Allí, Dios estaba formando un pueblo distinto, apartado para él. Moisés subía al monte constantemente para hablar con Dios. El pueblo lo veía ascender y esperaban ansiosos su regreso, porque sabían que de esos encuentros no bajaba con palabras humanas, sino con la voz misma del Altísimo. La manifestación de Dios en el Sinaí. El día señalado llegó. La montaña entera comenzó a temblar. Una nube espesa descendió y cubrió el Sinaí. Relámpagos cruzaban el cielo. El sonido de un cuerno resonaba más y más fuerte, hasta estremecer los corazones. Nadie podía permanecer indiferente, los niños lloraban, los ancianos temblaban, y los hombres fuertes se postraban rostro en tierra. Era como si los cielos y la tierra se unieran en un solo clamor, Dios estaba descendiendo. El fuego envolvía la cima, y columnas de humo se levantaban hacia lo alto. El monte entero ardía como una antorcha encendida. Y en medio de aquel espectáculo de poder y gloria, la voz de Dios tronó con autoridad. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Los 10 mandamientos. Allí, ante millones de testigos, Dios comenzó a proclamar su ley eterna. No era la palabra de un rey humano, ni de un profeta inspirado, era la voz misma del Creador. Uno a uno, los mandamientos fueron resonando. 1. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Un llamado a la fidelidad absoluta, a reconocer que solo hay un Dios digno de adoración. 2. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dios pedía pureza en la adoración, un amor que no se desviara hacia ídolos de piedra, madera o metal. 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Porque el nombre de Dios es santo, y en él hay poder y vida. 4. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Un recordatorio de que el hombre no vive solo para trabajar, sino para encontrarse con su Creador en el descanso y la adoración. 5. Honra a tu padre y a tu madre. El primer mandamiento con promesa, la bendición de larga vida y prosperidad al honrar la familia. 6. No matarás. Porque la vida pertenece a Dios, y cada ser humano lleva su imagen. 7. No cometerás adulterio. La fidelidad no es solo un pacto humano, es reflejo de la fidelidad de Dios con su pueblo. 8. No robarás. Un llamado a la honestidad, al respeto por lo ajeno, y a la confianza en la provisión divina. 9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La verdad debía ser el fundamento de la justicia y la convivencia. 10. No codiciarás. Dios no solo veía las acciones, sino las intenciones del corazón. El pueblo teme. El pueblo entero escuchó la voz de Dios, y el sonido fue tan sobrecogedor que clamaron a Moisés. Háblanos tú, y escucharemos, pero no nos hable Dios, para que no muramos. Era demasiado. La santidad de Dios había sido revelada en toda su fuerza. Israel comprendió que el Señor es fuego consumidor, pero también un Dios de amor que deseaba guiar a su pueblo. Moisés los tranquilizó. No temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Moisés sube al Sinaí. Entonces, Moisés fue llamado a subir nuevamente al monte, solo, a encontrarse con Dios.
Subió por entre la nube espesa, mientras el pueblo observaba desde abajo. Allí permaneció 40 días y 40 noches, en un encuentro íntimo con el Altísimo. Fue en ese tiempo que Dios escribió con su propio dedo las tablas de la ley, hechas de piedra, pero cargadas de eternidad. Moisés estaba rodeado de la gloria divina, sin necesidad de alimento ni bebida, porque su espíritu se sustentaba en la misma presencia de Dios. La montaña era como un templo celestial. Moisés, un simple hombre, se había convertido en el mediador entre Dios y su pueblo. Las tablas de la ley. En un acto que trasciende toda imaginación, Dios entregó a Moisés 2 tablas de piedra. No eran simples inscripciones humanas. La Escritura dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas no eran solo mandamientos, eran pacto. Un contrato espiritual donde el Creador se comprometía con su pueblo y el pueblo con su Dios. Reflexión espiritual. Este momento no fue solo para Israel, fue para toda la humanidad. Los 10 mandamientos son mucho más que leyes antiguas, son principios eternos que aún hoy nos guían. Cada mandamiento toca una dimensión vital de nuestra existencia, nuestra relación con Dios, con nuestra familia, con nuestro prójimo y con nuestro interior. Nos enseñan que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en vivir conforme a la voluntad de aquel que nos creó. El fuego del Sinaí sigue ardiendo en la conciencia de la humanidad. El llamado para nosotros hoy. La historia de Moisés recibiendo los 10 mandamientos no es solo un recuerdo antiguo. Es un llamado vigente. A volvernos al único Dios verdadero. A vivir en santidad. A honrar la vida, la familia, la verdad y la justicia. A confiar en que el Dios que habló en el Sinaí sigue hablándonos hoy a través de su palabra. Cuando Moisés descendió del monte con las tablas en sus manos, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. El pueblo lo miraba con temor y admiración, porque aquel hombre había estado cara a cara con el Eterno. Los 10 mandamientos eran ahora el corazón de la alianza, el camino hacia una vida plena y justa. Y todavía hoy, más de 3000 años después, esas palabras siguen siendo faro y guía, luz en medio de las tinieblas de este mundo. El Sinaí nos recuerda que Dios no es un espectador distante, sino un Padre cercano, que desciende, habla, escribe y nos llama a caminar en su senda de verdad. Querido hermano, querida hermana. La voz que tronó en el Sinaí sigue resonando en tu corazón. Los 10 mandamientos no son cadenas que atan, sino llaves que abren la puerta a la verdadera libertad. ¿Quieres escuchar esa voz hoy? ¿Quieres caminar bajo la guía del Dios que descendió en fuego y gloria? El monte Sinaí sigue en pie, no en geografía, sino en espíritu. Cada vez que decides obedecer a Dios, estás de pie junto a Moisés, recibiendo la ley.